Pata, qué gusto de saludarlo desde acá, desde Guayaquil. A ver, gusto desde el programa Diálogo en I99 98.9 y en Ahí está. I99 TV para que nos ven también en el @radio I99, en YouTube, en Facebook, etcétera. Gusto de saludarlo, Capi. Sé que nos ha dado unos minutitos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuáles son las medidas de seguridad contra el COVID que debemos tomar siempre? ¿Qué nos recomienda usted? Gusto de saludarlo. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer saludar y hablar De igual- con ustedes. Lo importante de decirle a la ciudadanía que el COVID vino para quedarse, no significa que la pandemia ha terminado. Y lo fundamental es que en esa nueva normalidad que nos toca vivir con la COVID-19, la vacunación es el mejor, digamos, el mejor criterio técnico y lo que tiene que hacer la ciudadanía, poner el hombro y vacunarse. Por eso nosotros estamos ya reuniéndonos semana tras semana. El señor ministro de Salud, acabo de hablar con él, por eso les pido mil disculpas estos 3 minutitos después de conectarme. Nos ha solicitado que las reuniones sean los martes, es decir, todos los martes, porque ahí tenemos la evidencia de toda la semana y poder hacer un comparativo semana tras semana con todos los indicadores, digamos, de la semana anterior. Nosotros en la plenaria que tuvimos el día viernes en la ciudad de Guayaquil, pudimos notar efectivamente que existen digamos, estos picos, ¿no? Especialmente en las provincias de Pichincha y del Guayas. Afortunadamente, estos picos no están generando conflictos en el sistema de salud, en la capacidad y en la ocupación tanto de hospitalización como de UCI, y mucho menos aún en el tema de víctimas, y eso hace que nosotros obviamente prendamos ciertas alarmas, pero obviamente nos dé la tranquilidad de que no tenemos hospitales que tengamos unas curvas que cambien de esa curva plana que veníamos teniendo. Sin embargo, hay que estar atentos porque efectivamente el aumento de contagios existe, está. Pedir a la ciudadanía que se siga haciendo las pruebas también, que se siga vacunando. Tenemos más de 10 millones, de acuerdo al dato que nos dio el Ministerio de Salud Pública, de dosis para que la gente acuda a la primera y segunda dosis de refuerzo. Eso es fundamental. Hemos tomado quizás algunas decisiones también el día viernes que vale aclararlas. Eh, el primero, el tema de los lineamientos de ingreso al país. Ustedes saben que en las últimas resoluciones, especialmente de la del 28 de abril, cuando se dejó la voluntariedad del uso de la mascarilla, solamente quedaban las resoluciones de ingreso al país, y ahí obviamente el ingreso al país era con el carnet de vacunación o el certificado de vacunación, con al menos las dos dosis, digamos, del esquema completo, hasta ese momento las dos dosis. Y si usted por A o B motivo no tenía el carnet de vacunación, eso es claro decirlo. Aquellos que no tengan el carnet de vacunación porque no quieren vacunarse por algún tema médico, no se los puede impedir el ingreso al país. A ellos se les pedía una prueba RT-PCR de al menos 72 horas. Pues ahora lo que hacemos es, con la finalidad de competir en el tema turístico con la región, que en vez de que la prueba RT-PCR puede ser también una prueba de antígenos. Por lo tanto, para ingreso al país usted puede presentar cualquiera de los tres requisitos, ¿no? O el carnet o certificado de vacunación, o la prueba PCR de al menos 72 horas, o la prueba de antígenos de al menos 72 horas, que mucha gente va a utilizar la prueba de antígenos, los que no tengan el carnet. Vuelvo a repetir, en esto quiero ser insistente. El que tiene el carnet de vacunación, con eso entra. El que tiene el certificado de vacunación, con eso entra. Pero si no lo tiene, yo creo que mucha gente va a preferir utilizar una prueba rápida de antígenos porque es mucho más asequible, mucho más económica, y así estaríamos nosotros, digamos, a la par en la competitividad del tema turístico, que es lo que nos interesa, ¿no? Así es, 8 de la mañana con 23 minutos, Capitán Juan Zapata, Lucía Jaramillo les saluda, y es muy importante recordarles que va a contar, en el caso, por ejemplo, como usted ya lo menciona, de no contar con ese documento, será válido el resultado negativo de una prueba cualitativa o antígeno realizadas a 72 horas. Eso va importantísimo que la ciudadanía sepa. Así es, así es. No es que se han incrementado algún medio digital, inclusive la invitación de que gentilmente me hacen ustedes, me adjuntaban una captura de pantalla de un medio digital que dio mal la noticia, y por eso es importante pedirles a los medios que cuando no tenemos claro alguna información que la ALCOE la da y la damos en rueda de prensa, pues nos consulten, porque eso genera incertidumbre, genera, digamos, confusión en la ciudadanía. Pensaron que nuevamente estamos pidiendo
las pruebas a más del carnet, y no es así, al contrario, se están dando mayores aperturas para que los viajeros puedan ingresar al Ecuador y a las Galápagos. Entonces, para repetirles nuevamente, si usted tiene el carnet de vacunación, con eso ingresa. Si usted por A o B motivo no tiene el carnet de vacunación, antes se le pedía una prueba PCR, pues ahora puede ser, y desde la madrugada del día lunes está en vigencia esto, si usted no quiere hacerse un PCR, puede hacerse una prueba de antígeno rápida y con eso puede ingresar al país. Eso creo que ya está sumamente claro. Y eso, un buen día, Capi Zapata, un buen día. Verónica Landeta le saluda. ¿Y esto cómo se lo Hola, está Verónica. controlando en el otro sentido? Por ejemplo, ya, sabemos que a veces las pruebas fallan, pero en todo caso nos vamos a regir en la prueba, en lo que se presente. Pero ¿cómo complementamos el otro cerco, no? ¿Cuáles son los controles que definitivamente estamos reforzando en ese sentido? Para evitar que se siga repuntando en esta sexta ola de COVID el tema del coronavirus. Ahora, Verónica, buenos días. Efectivamente, usted sabe que nosotros hemos recomendado y el día martes vamos a hacer la evaluación si la recomendación tiene que seguir o no, y mucho dependerá de los datos sanitarios que nos presente el MSP, que en el transporte aéreo, en el transporte público e interprovincial, sí exista el uso de la mascarilla durante todo el viaje, ¿no? Eso quizás minimiza, obviamente, el tema de posibles contagios. Creo que el tema aéreo nosotros no hemos sido fuente, digamos, primaria de contagios, ¿no? Eso tenemos que ser absolutamente claros. Por lo tanto, seguimos analizando semana tras semana. Lo más importante es que la gente se vacune. Por eso nosotros inclusive hicimos este comité interinstitucional de instituciones del Ejecutivo que tienen gran cantidad de personas a su mando. Por ejemplo, el CENESID tiene 600,000 estudiantes. Y justamente en esa edad son las personas que han dejado de colocarse las vacunas de refuerzo. Por lo tanto, vamos a trabajar con ellos para que el Ministerio de Salud Pública genere nuevamente las brigadas móviles y acudan hacia estos lugares para que la gente se vacune. El Ministerio de Educación tiene 4.300.000 estudiantes y sobre todo tiene un número bastante importante de docentes. La policía, 51,000 policías más sus familias, de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Agua, del Ambiente del Agua con las juntas de riego. Es decir, hasta el 30 de septiembre nosotros tenemos que culminar todo este proceso de incentivo de vacunación masiva en el nivel ejecutivo y de ahí nos iremos ya, digamos, en las próximas semanas de manera paralela con la motivación externa. Esto va acompañado de una campaña comunicacional. El día de mañana, que posiblemente tengamos el COE Nacional, que es lo más seguro en la tarde, se va a presentar el estudio técnico de la efectividad de la vacuna para que los ciudadanos tengan claro que la importancia de vacunarse, sobre todo en evitar tener complicaciones mayores y en salvar su vida, y que no existe evidencia científica de que la vacuna haya generado alguna contraindicación a algún ecuatoriano. Por lo tanto, ese informe que presentemos el día de mañana va a ser muy importante y seguirle pidiendo, especialmente Guayas y Guayaquil, los índices de vacunación están siendo muy bajos. Por favor, pedimos a la ciudadanía que acuda a vacunarse. Y la idea de este comité interinstitucional es levantar ese 40% con la gran cantidad de personas que nosotros motivaríamos a la vacunación, que seguirá siendo voluntaria, obviamente, y que necesitamos tener ese escudo que ya lo demostró el Ecuador, que el escudo que salva vidas ha sido la vacunación. Capitán Zapata, pero lo que sí sigue aún vigente es este documento que se debe presentar de forma obligatoria previo al embarque a la aerolínea. Es la encuesta disponible de la Declaración de Salud de Viajero para todos quienes ingresen pues al país vía aérea. Así es, eso sigue vigente porque es una norma internacional, puesta por la OMS y que no la podemos nosotros retirar. Eso hicimos las consultas con el Ministerio de Salud Pública, eso es una norma internacional, no es solamente del país, pero lo puede usted llenar de manera virtual, ¿no? De manera digital, antes de su embarque, así que no le genera mucho inconveniente y hay que cumplir con las normas internacionales, así es. Capitán Ramiro Cepeda le saluda. Una pregunta. Hola, Ramiro. Así, al andar. ¿Alguna estadística, alguna información sobre la ocupación camas UCI de fallecimientos? Porque si hay una ola y si hay un rebrote, significa que querramos o no, esto debe haber aumentado también. Así es, así es. Realmente, mire, nosotros, de hecho, acabo de hablar con el señor ministro de Salud. Nosotros teníamos los datos al día viernes, aproximadamente 7,000. Sin embargo, usted sabe que la semana termina con los 2 días más del fin de semana
y el dato sí ha superado 4.000 contagios más. Por lo tanto, por eso él nos pide ahora hacer los días martes, que tengamos ya la data, digamos, de todo el fin de semana y el lunes la podríamos procesar. Sin embargo, el tema de ocupación estaba en hospitalización cerca del 7%, en tema de UCIs no llegaba al 14-15%, pero no olvidemos también una cosa, que cuando Ecuador empezó a tener los mejores indicadores sanitarios, toda esa capacidad de UCI para COVID fue bajada prácticamente casi a un 30 o 40% para poder utilizarlas en las otras patologías. Por lo tanto, en caso de existir, digamos, Dios no quiera esto pase en el Ecuador, pero si tenemos quizás un rebrote, si tenemos una necesidad de mayor cantidad de capacidad hospitalaria, pues se puede ampliar. Ese es el plan de contingencia que existe, pero vuelvo a insistir, las alarmas siempre en el COE las darán los estudios sanitarios del MSP. Existe un repunte, así efectivamente es, pero en ninguno de los casos, porque mire, nuestro referente siempre fue la segunda semana de enero. Y la segunda semana de enero nosotros tuvimos más de 54.000 contagios en una semana. Si esta ha sido la semana de mayor, digamos, contagios en todas estas semanas y hemos llegado a 11.000, igual ese número sigue siendo sumamente bajo respecto a lo que teníamos. En el tema de atenciones hospitalarias, de atenciones respiratorias, tuvimos 64.000. Ahora está en el orden de los 4 a 5.000. Es decir, todavía los valores son mucho menores a los que tuvimos, pero vuelvo a repetir, nunca en manejo de crisis existe la palabra confianza. Jamás nosotros podemos seguirnos confiando. Sin embargo, lo que hemos dicho, que mientras lo sanitario lo permita, especialmente con indicadores de ocupación de camas y de víctimas mortales, porque eso es lo que el objetivo final nuestro es cuidar la vida de los ecuatorianos. Si eso nos permite, la reactivación tiene que caminar, el Ecuador necesita reactivarse, y cuando a veces damos mensajes no muy aterrizados a la realidad, eso nos pone un freno, y eso es lo que menos queremos evitar en estos momentos. Ahora, si la situación de datos de capacidad hospitalaria se complica, usted tenga la tranquilidad de que el COE nacional, que nos reunimos siempre en los ECUS, tomaremos las decisiones de acuerdo a la data científica. Por hoy ese es el escenario, y por hoy las decisiones que se han tomado creo que son las técnicas y las correctas, ¿no? Capitán, muchas gracias. Sabemos que dispone de poco tiempo y por haberlo entregado a este medio de comunicación que lo respete y lo aprecia. Gracias, Capi. Un Siempre abrazo. es un honor, siempre es un honor. Un abrazo y una linda semana. Igual para ustedes.